Bien, buenas tardes, estimadas estudiantes. En este video tutorial voy a presentarles o voy a darles una asesoría acerca del cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, recuerden ustedes que en estadística inferencial, pues nosotros debemos tener en cuenta que pues no vamos a trabajar con poblaciones, sino que vamos a trabajar con muestras. Entonces, suponga usted que tiene una población y esa población, recuerden que no necesariamente son personas, la población pueden ser elementos, cosas, animales, etcétera. Nosotros no vamos a trabajar con toda la población, sino que vamos a trabajar con muestras, así que extraemos de toda esa población una pequeña parte que va a ser nuestra muestra y sobre la cual vamos a realizar nuestro estudio. Ahora, cuando usted extrae una muestra, pues, ¿cómo saber? La pregunta sería entonces esa, ¿no? ¿Cómo saber qué tan grande es el tamaño de muestra que yo debo extraer para que sea representativa de toda la población? Entonces, para ello, ya existen unas fórmulas con las cuales nosotros podemos calcular ese tamaño de muestra. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es si la población es infinita o la población es finita, y además si la variable es cualitativa o la variable es cuantitativa, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues vamos a tener una u otra fórmula. Entonces, ¿qué es una población infinita? Bueno, la población infinita es cuando yo no conozco el tamaño o la cantidad de elementos que contiene toda la población. ¿Y qué es una población finita? Pues cuando yo ya puedo contar, cuando yo ya conozco todo el tamaño de la población, yo ya sé cuántos elementos tiene toda la población. Ahora, si la variable es cualitativa, voy a utilizar estas de acá, dependiendo de si la población es finita o infinita, o si la variable es cuantitativa. Entonces, si usted tiene una variable cualitativa, pues nosotros lo más que podemos hacer para una variable cualitativa es hallar la proporción o la cantidad de elementos. Yo puedo, si por ejemplo hablo de mujeres, yo puedo hallar la proporción de mujeres o la proporción de hombres en toda una población. Si hago una encuesta de satisfacción, por ejemplo, y tengo muy satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho, yo puedo contar cuántas de esas personas votaron que están muy satisfechos, etc. Entonces, por eso vamos a trabajar con la proporción, donde P entonces es esa proporción. Entonces, si la variable es cualitativa y además la población es infinita, o sea, no se conoce el tamaño, vamos a trabajar con esta fórmula que es aquí, z de alfa medios al cuadrado, P por Q, sobre el error al cuadrado. Esta notación, esta z, luego entendemos muy bien, vamos a explicar luego qué significa esta notación de alfa medios. Por el momento, z está asociado al nivel de confianza que nosotros tengamos allí. Bueno, si la variable es cuantitativa, entonces, y además la población es infinita, nosotros podemos trabajar con esta ecuación que aparece acá. Observen ustedes que P por Q lo hemos cambiado por sigma al cuadrado, donde sigma al cuadrado representa la varianza de la población. Es decir, yo ya puedo medir esa variable y a esa variable le puedo sacar promedios, le puedo sacar desviación estándar o la varianza, que en este caso es la que aparece acá. Y el resto de la estructura es muy similar a la que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, si la población es finita, es decir, yo ya sé cuántos elementos están en toda la población, entonces vamos a utilizar n mayúscula. Recuerde que n mayúscula representa el tamaño de población o el total de elementos que contiene la población. Lo demás, si es cualitativa, pues estamos trabajando con la proporción P. Q es, digamos, lo que le falta, el resto para completar el 100%. Si P es una proporción y representa 20%, Q representa el 80%. Si P representa un 75%, pues Q representa el resto, que sería el 25%. Muy bien, esta E representa error. Aquí se modifica un poco la fórmula en el denominador, ¿sí? Agregamos estos elementos
Ahora lo mismo si la variable es cuantitativa. La diferencia es que cambiamos P por Q por sigma al cuadrado, que es la varianza, ¿sí? El resto tienen una estructura similar. Muy bien, más adelante vamos a hablar un poco, voy a hacer algunos ejercicios sobre esto. Veamos entonces cómo se calcula el tamaño de la muestra. Digamos, aquí solo voy a colocar estas dos para variables cualitativas. Voy a explicarles entonces qué significan cada uno de estos términos que aparecen allí. Entonces, n minúscula, hay que diferenciarlo porque de n mayúscula. N minúscula entonces es el tamaño de muestra que yo quiero calcular. Y n mayúscula es el tamaño de la población. Entonces, este z de alfa medios, sin el cuadrado, pues z de alfa medios, lo que nos está indicando que es el percentil de la distribución normal, por eso habrá que estudiar qué es la distribución normal y la distribución normal estándar. Pero básicamente ese z está relacionado con el nivel de confianza que nosotros tenemos y ese nivel de confianza generalmente lo define a priori el investigador. Pero digamos la definición como tal es el percentil de esa distribución normal que siempre se relaciona con ese nivel de confianza, ¿sí? Recuerde que siempre lo define el investigador. Los, niveles de confianza más utilizados son del 90, 95, 99. Pero también podemos utilizar cualquier otro tipo, desde 90 a 99, otro tipo de nivel de confianza. Esta P, entonces, es la proporción estimada de la población, ¿sí? Que establecería un acuerdo determinado sobre la variable a estudiar. Aquí vamos a pensar en algo y es que no siempre se conoce esa proporción P. Entonces, en caso de que el ejercicio, el problema o lo que yo quiera estudiar, no tengo conocimiento de esa proporción, vamos a utilizar 50, o sea, 0,5. 50, 50, 50 para P y 50 para Q. Noten que Q se calcula como 1 menos P y se llama el grado de desacuerdo. En algunos, la proporción de éxitos y Q en otros casos lo llaman proporción de fracasos. N mayúscula entonces es el tamaño de la población. Esta E que aparece aquí es el margen de error, ¿sí? O la desviación real del valor real estimado. Es decir, por ejemplo, si usted en una muestra calcula un valor y si lo estudiara sobre toda la proporción, el error es la diferencia que existe entonces entre lo que sería el valor real y el valor estimado. Bueno, ahora veamos si la variable es cuantitativa. Pues n minúscula sigue siendo el tamaño de muestra que yo estoy buscando, z de alfa medio sigue siendo el percentil de la distribución normal relacionado con el nivel de confianza, esta sigue siendo error, y noten ustedes entonces que sigma al cuadrado es la varianza de la población. O si le sacamos la raíz cuadrada a esta varianza es lo que nosotros llamamos desviación típica o desviación estándar, que en este caso ese sigma hace referencia a la población. Es decir, para estos cálculos vamos a asumir que conocemos el tamaño de la población. En algunos casos se conoce o no el tamaño de la población, pero siempre vamos a asumir que se conoce la desviación estándar de toda la población. Cuando eso no ocurre, debemos hacer una pequeña modificación a la fórmula. Bien, estos son algunos valores típicos para Z, es decir, cuando la confianza es del 90%, Z vale 1,64. Por ejemplo, cuando es del 95%, Z vale 1,96 y así sucesivamente. En caso de que usted requiera hacer un cálculo para Z a partir de una confianza diferente que no esté en tabla, hay que ir a Excel o algunas tablas de distribución normal estándar, pero digamos posteriormente les explico cómo se calcula. Vamos a mirar un ejemplo. Suponga usted que desea realizar una encuesta de satisfacción a clientes de un determinado centro comercial, en la que queremos una confianza del 95%. Entonces deseamos un error muestral máximo del 5%. Bien, aquí quiero aclarar algunas cosas, y es cuando el error es del 5%, miren que el error está en porcentaje, inmediatamente nosotros vamos a sospechar que todo esto
se refiere a una variable cualitativa. Claro, y observen que lo que necesitamos aquí es hacer una encuesta de satisfacción. Por lo tanto, ¿estamos satisfechos o no estamos satisfechos? Esa sería una variable cualitativa. ¿Sí? Aquí ya tengo información sobre la fórmula que debería utilizar. Además, noten ustedes que en ningún momento me mencionan cuánto es el tamaño de la población. Es decir, si en ese centro comercial yo no sé cuántas personas van a entrar un día determinado, por lo tanto, ya sabemos que será para una variable cualitativa y además el tamaño de la población no se conoce, es decir, lo vamos a tomar como infinito. Y observen ustedes que pues también no está presente la proporción P, es decir, la proporción que estaría de acuerdo o en desacuerdo que nosotros sospecharíamos. Por lo tanto, cuando no se da esa proporción P, nosotros la vamos a asumir siempre como 0,5, por lo que Q también vale 0,5. Entonces, ya con el enunciado, nosotros sabemos que la variable es cualitativa y la población es infinita, por lo tanto, la fórmula que debemos usar es esta que aparece acá. Miramos, tenemos Z, claro que sí, una vez me mencionan a mí que la confianza es del 95% de la tabla que les mostré anteriormente, sabemos entonces que para 95% Z vale 1,96. P y Q no se conoce del problema, por lo tanto vamos a asumirlo como 0,5 y también sería 0,5. El error sí lo conocemos porque aquí me mencionan un error del 5%. Por lo tanto, si sustituimos estos valores acá, este Z, que corresponde al 95%, permítanme, me regreso. Si ustedes observan aquí, 95%, el Z es 1,96. Entonces, reemplazamos o sustituimos el Z al cuadrado, P, que no nos dan la información, así que lo asumo como 0,5 y Q 0,5 sobre el error. Miren que aquí es del 5%, pero yo no puedo escribir 5%, yo aquí lo escribo sin el porcentaje, por lo tanto se escribe 5% es lo mismo que 0,05 y ese error va al cuadrado. Si ustedes realizan los cálculos, eso da aproximadamente 384 algo, ¿no? Que uno siempre lo redondea o lo lleva al entero más cercano. Así que para esa encuesta se necesita o se requiere estudiar 385 personas o clientes de ese centro comercial para que esta muestra sea representativa de toda la población. Y en estadística inferencial, cualquier inferencia, cualquier estimador que obtengamos a partir del estudio de estas 385 personas, pues realmente es representativo de la población. Una cosa que quiero aclarar es, entonces, que ustedes deben tener en cuenta que generalmente el error está en porcentaje cuando la variable es cualitativa, lo que no ocurre cuando la variable es cuantitativa. El error está de las mismas unidades que la desviación estándar. Veamos otro. Para realizar una encuesta de atracción a clientes de un determinado modelo de automóvil del que hemos vendido 10.000 unidades, en la que queremos una confianza del 95%. Deseamos un error muestral del 5% y consideramos que están satisfechos el 70%. Bien, entonces esta información uno la puede tener, digamos, de históricos, digamos, de aquella, no sé, los que estén vendiendo este tipo de automóviles. Entonces, de aquí, este 70% es nuestro P, o sea, ya conocemos o ya consideramos que hay satisfecho el 70%, ese sería nuestro P. Por lo tanto, Q sería el 30% restante. Este corresponde al error, ¿sí? El Z, correspondiente a una confianza del 95%, se conoce, y observen que estas 10.000 unidades sería el tamaño de la población. Por lo tanto, ya sospechamos aquí o vemos que la variable es cualitativa y la población es finita, es decir, yo ya conozco este n, que es ese 10.000. Si hacemos, digamos, las sustituciones acá, reemplazamos los valores, pues vamos a encontrar que aproximadamente se requieren 313 personas o clientes a los que habrá que hacerle la encuesta de satisfacción. Bien, quiero hablar un poquito de los ejercicios que ustedes tienen propuestos en el taller.
este es el primer ejercicio. Si usted hace una lectura, aquí va a identificar algunos elementos. Por ejemplo, en esta investigación de un nuevo producto, ustedes tienen que hay una población de 12.378 habitantes, por lo tanto ya conocemos N, los cuales son considerados el nicho del mercado. Bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues no vamos a estudiar los 12.378 habitantes, sino que vamos a estudiar una muestra que sea representativa. ¿Cuál es el tamaño de esa muestra que sea representativa? Pues para eso vamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Aquí, como es una, digamos, vamos a indagar sobre compraría o no, ¿sí? La variable es cualitativa, por lo tanto está presente en la proporción P y Q. Y si ustedes leen el enunciado, van a encontrar que no hay información para P y Q, por lo tanto asumimos que P vale 0,5 y Q vale 0,5. Aquí nos habla ya de una confianza del 99%, por lo tanto ustedes de la tabla ya saben que para una confianza del 99% ya pueden obtener el valor de Z. Y me dan el valor del error, que es del 2%. Por lo tanto, ya usted lo que debe usar es esta fórmula porque se conoce el tamaño de la población, es una variable cualitativa, tenemos todos los datos entonces de ese problema. Usted lo que debe hacer simplemente sería reemplazar. Esta de aquí no podría ser, porque a pesar de que conocemos el tamaño de la población, noten ustedes que no hay información sobre la desviación estándar. Y además, la variable a la cual se refiere este problema debe ser cualitativa, porque pues vamos a hacer una encuesta o se va a hacer una investigación acerca de cuál es la percepción que tienen las personas de un nuevo producto que saldría al mercado. Por lo tanto, allí lo que vamos a tener es una variable de tipo cualitativa, por lo tanto, esta de aquí no se utiliza. Bien, ya en las siguientes sesiones hablaremos de diferentes tipos de muestreo. Este que les estoy mostrando aquí es aleatorio simple. Luego tendremos un muestreo sistemático, vamos a hablar de muestreos por estrato y finalmente vamos a hablar un poco de lo que son muestreos por conglomerado. Todos estos que les estoy indicando acá corresponden a muestreos probabilísticos. Vamos a trabajar sobre estos, pero más adelante. Por el momento solamente les iba a mostrar cuál es el cálculo o cómo se calcula el tamaño de la muestra. Entonces, espero que desarrollen los ejercicios que están en el taller. Cualquier duda, pues me pueden escribir a través de la mensajería instantánea del aula o por foro de dudas.